En un solo día, todo lo que había construido se derrumbó. Mi vida cambió en un abrir y cerrar de ojos, y ahí es donde comienza la verdadera historia de fe. Te voy a contar cómo perdí todo y aún así encontré la fuerza para confiar en Dios. Bienvenido a De Génesis a Apocalipsis. Me llamo Job. Muchos de ustedes pueden haber escuchado mi nombre, pero pocos conocen realmente lo que viví, las pruebas que enfrenté y cómo fue que todo comenzó. Verán, no siempre estuve rodeado de pérdidas y sufrimiento. Hubo un tiempo en el que mi vida estaba llena de bendiciones, de esas que solo Dios puede dar. Vivía en la tierra de Uz, una tierra fértil y próspera que me permitió construir una vida que muchos considerarían perfecta. No me faltaba nada. Tenía una gran familia, 7 hijos y 3 hijas, jóvenes fuertes y llenos de vida, a quienes amaba profundamente. Mis hijos y yo éramos unidos. Disfrutábamos de las reuniones familiares, de las fiestas y los días en los que celebrábamos juntos los frutos de nuestro trabajo. Siempre oraba por ellos y ofrecía sacrificios por sus almas, preocupado de que, en algún momento, pudieran ofender a Dios, aunque fuera en lo más mínimo. También tenía abundantes riquezas, miles de ovejas, camellos y ganado. La gente decía que yo era el hombre más rico y respetado de toda la región. Sin embargo, esas riquezas no eran lo que definían quién era. Para mí, lo más importante era vivir de acuerdo con los principios y mandatos de Dios. Desde pequeño, había entendido que la fe en Dios era lo que daba sentido a mi vida, y esta convicción fue la que me guió en cada decisión, en cada pensamiento, en cada palabra. No importaba cuán grande fuera mi fortuna, yo sabía que todo provenía de Dios, y mi gratitud hacia Él era inmensa. En mis días, se decía que yo era un hombre justo, intachable y temeroso de Dios, alguien que hacía todo lo posible por evitar el mal. No me jactaba de mi fe, pues la humildad también era importante. Creía en ayudar a quienes tenían menos, en compartir mis bendiciones, y así lo hacía siempre que podía. Era mi manera de honrar a Dios, de mostrarle que entendía que Él era el verdadero dueño de todo. Pero la paz y la estabilidad que me rodeaban no durarían para siempre. Nunca imaginé que el brillo de mis días llenos de abundancia sería tan fugaz. Mi vida estaba a punto de cambiar de una forma que desafiaría todo lo que alguna vez creí sobre el mundo, sobre la fe y, sí, sobre mí mismo. Lo que no sabía era que, lejos de Uz, en un lugar que mis ojos jamás podrían ver, se estaba gestando algo que pondría a prueba todo lo que yo era. Mi vida seguía su curso, sin que yo tuviera idea de lo que estaba ocurriendo en el cielo. Algo que estaba por cambiarlo todo. Un día que parecía igual que cualquier otro, en algún lugar muy por encima de nosotros, los ángeles se presentaron ante Dios. Satanás también apareció, buscando una oportunidad para desafiar aquello que más amaba de mí, mi fe. Dios sabía quién era yo, conocía mi corazón. «¿Te has fijado en mi siervo Job?», le dijo a Satanás. «No hay otro como él en la tierra, es un hombre intachable y justo, teme a Dios y se aparta del mal». Pero Satanás, astuto y siempre desconfiado, respondió: «¿Acaso Job te teme sin motivo? Has protegido todo lo que tiene y lo has bendecido con abundancia. Pero quítale todo lo que posee, y verás si no te maldice en tu propia cara». Fue entonces cuando se permitió una prueba, una que yo jamás habría imaginado ni en mis peores pesadillas. Dios, en su infinita sabiduría, autorizó a Satanás a ponerme a prueba, aunque le prohibió tocar mi cuerpo, mi propia vida. Y así, sin que yo supiera nada, la tormenta comenzó a formarse a mi alrededor. El primer golpe fue devastador. Estaba en mi hogar cuando llegaron mensajeros, uno tras otro, cada uno trayendo noticias más oscuras que el anterior. Me dijeron que mis bueyes y burros habían sido robados, que los siervos que los cuidaban fueron asesinados sin piedad. Apenas podía asimilar la primera noticia cuando otro mensajero llegó corriendo, con el rostro desencajado. Me informó que un fuego caído del cielo había consumido todas mis ovejas y a los pastores. Parecía irreal, como si el mismo cielo hubiera conspirado en mi contra. Antes de que pudiera procesar esto, otro mensajero llegó, trayendo noticias de que una banda de saqueadores había robado mis camellos y matado a los que los cuidaban. En cuestión de minutos, todo lo que poseía, todo por lo que había trabajado durante años, estaba reducido a cenizas o en manos de otros. Pero lo peor, lo absolutamente desgarrador, llegó con el último mensajero. «Job», dijo temblando, «tus hijos,
Tus hijos estaban celebrando juntos en la casa del mayor de ellos cuando un fuerte viento, como un torbellino, vino del desierto. La casa entera colapsó. Ninguno sobrevivió. Esas palabras cayeron como una losa sobre mí. Mis hijos, mis amados hijos, todos ellos habían partido, arrancados de esta tierra en un solo instante. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, una y otra vez. Caí de rodillas, desgarrado por un dolor que ningún hombre debería conocer. Me rasgué la túnica y me afeité la cabeza en señal de duelo. Pero incluso en ese momento, en medio de una desolación que parecía no tener fin, no maldije a Dios. Me postré en tierra y pronuncié las palabras que, aunque llenas de dolor, revelaban mi entrega total. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré. El Señor me lo dio todo, y ahora el Señor me lo ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. No entendía por qué esto me estaba ocurriendo. No podía comprender el propósito detrás de esta tragedia que había destruido mi vida en un abrir y cerrar de ojos. Pero una cosa sabía con certeza: aunque todo a mi alrededor hubiera sido arrebatado, mi fe en Dios permanecía. Lo que no sabía entonces era que esto apenas era el comienzo de una prueba mucho más profunda, una que pondría en duda mi propia existencia y propósito. Pensé que lo peor ya había pasado, que la tragedia que había arrasado mi vida era el límite de mi sufrimiento. Pero, como bien me enseñaría más tarde, el dolor puede ser más profundo de lo que uno cree, y la prueba que venía no sería solo una pérdida material, sino una prueba del cuerpo y el alma. Satanás, viendo que no había logrado que maldijera a Dios, no desistió. Se presentó nuevamente ante el Señor, y el desafío fue aún más cruel. «¿Aún mantiene su integridad?», dijo el acusador, señalando que Job seguía siendo fiel a pesar de todo lo que había perdido. «Basta con que toques su cuerpo, y verás cómo te maldice en tu cara». Dios, en su infinita sabiduría, permitió que Satanás atacara mi salud, pero me dio una condición: solo no toque su vida. Lo que vino fue un tormento aún mayor. Pronto, una enfermedad espantosa se apoderó de mi cuerpo. Mi piel comenzó a cubrirse de úlceras dolorosas, que brotaban como llagas abiertas desde lo más profundo de mi ser. Sentía un ardor insoportable, como si el fuego estuviera recorriendo mis venas. La fiebre me dejaba sin aliento, y mis fuerzas se desvanecían día tras día. Dormir era un lujo que ya no podía permitirme, y cada amanecer me traía un dolor nuevo, más punzante que el anterior. Ya no me reconocía a mí mismo en el espejo, y lo peor de todo, era que sabía que mi sufrimiento no tenía fin. Mi cuerpo estaba devastado, pero el dolor físico no era lo único que me consumía. Mi mente también empezó a perder su estabilidad, como un barco a la deriva en un mar de desesperación. En ese momento, la presencia de mi esposa se hizo aún más dolorosa. Ella, que en tiempos pasados había sido mi compañera, mi refugio, ahora me miraba con ojos llenos de impotencia y desesperación. Después de ver mi sufrimiento, me dijo, entre sollozos: «¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Sus palabras me atravesaron como una espada. No podía comprender cómo, después de todo lo que habíamos vivido juntos, ella ya no podía ver más allá de su propio sufrimiento. Me dolió, pero también entendí su desesperación. El dolor era tan profundo, que muchos se quebraban ante él. Le respondí con pesar: ¿hablamos como las mujeres necias? Si recibimos el bien de parte de Dios, ¿por qué no recibir también el mal? Mis amigos no tardaron en llegar. 3 de ellos, Elifaz, Bildad y Zofar, aparecieron de repente, viniendo desde lugares lejanos. Al principio, me miraron en silencio. Ninguno de ellos reconocía la magnitud de mi sufrimiento. Estaban atónitos, horrorizados por lo que veían, y solo podían sentarse conmigo durante 7 días y noches sin decir una palabra. A veces, el dolor puede ser tan profundo que ni siquiera las palabras pueden aliviarlo, y su presencia silenciosa fue un consuelo, pero también el inicio de una larga y difícil batalla. Pero luego, se desataron las discusiones. Los 3 amigos comenzaron a hablar, y lo que comenzó como un intento de consolarme se transformó en acusaciones. Cada uno, desde su perspectiva, me decía que este sufrimiento debía ser el resultado de algún pecado oculto. Elifaz, el primero en hablar, sugería que quizás había cometido algún error que provocó la ira de Dios. «¿Acaso el justo nunca sufre?», dijo. «Tal vez no lo recuerdas, pero tus pecados te han alcanzado».
Imagen tras imagen, palabra tras palabra, mis amigos me atacaron, sugiriendo que mi sufrimiento era el castigo divino por algo que yo había hecho. Aun cuando mi alma se retorcía en agonía, me aferraba a la idea de que mi sufrimiento no era un castigo por pecado, sino algo mucho más profundo, algo que no entendía. Intenté explicarles que yo no sabía por qué estaba siendo sometido a esto, pero en sus ojos solo veía dudas y condena. Mi sufrimiento físico era insoportable, pero aún más insoportable era la incomprensión de aquellos que pensaba que eran mis amigos. El dolor físico me había dejado marcado, pero el dolor de la soledad, de sentirme incomprendido, de estar rodeado de gente que me culpaba sin saber la verdad, era casi más devastador. Yo solo quería respuestas, entendimiento, y en cambio, lo único que recibía era juicio. Pero, al final, la lección más grande estaba por venir. Una lección que me enseñaría que el dolor no siempre tiene una explicación lógica, pero siempre tiene un propósito, incluso si nunca llegamos a comprenderlo por completo. A medida que los días se convertían en semanas, el sufrimiento físico no era lo único que me destrozaba. Mis amigos, aquellos que una vez fueron mis compañeros leales, comenzaron a mirarme con una mezcla de desconcierto y juicio. No entendían el sufrimiento que estaba viviendo, y peor aún, no podían comprender por qué un hombre justo como yo, alguien que temía a Dios y evitaba el mal, debía enfrentar tales horrores. En su desesperación por dar sentido a lo inexplicable, comenzaron a hablar, y sus palabras, aunque bien intencionadas, no hicieron más que profundizar mi angustia. Elifaz fue el primero en hablar con dureza. Desde su perspectiva, mi sufrimiento debía ser la consecuencia de un pecado oculto. En sus ojos, las cosas eran simples. Si un hombre sufre tanto, es porque ha hecho algo para merecerlo. No es cierto que aquellos que siembran maldad cosechan maldad, me dijo, tratando de poner mi dolor en un molde que él pudiera comprender. Me acusaba de ocultar mis faltas, de no reconocer mi culpa ante Dios. Sin embargo, yo sabía que mi corazón estaba limpio. Mis acciones siempre fueron rectas, mi fe en Dios no había vacilado, y no tenía nada que ocultar. A continuación, Bildad, el segundo de mis amigos, habló con una dureza aún mayor. Él no solo defendió la idea de que mi sufrimiento era consecuencia de mi pecado, sino que sugirió que, si bien podía no ser consciente de mis faltas, debían ser graves, pues nadie, absolutamente nadie, sufre sin razón alguna. Si tus hijos murieron, es porque hicieron mal en la vida, y tú también estás pagando por algo que cometiste, dijo con desdén. Sus palabras me atravesaron como espadas, haciendo que mi mente se llenara de confusión y dolor. ¿Por qué estaba sufriendo si no había hecho nada malo? ¿Cómo podía justificar este dolor con la premisa de que todo sufrimiento tiene un castigo directo? Zofar, el último de mis amigos, no fue menos implacable. Sus palabras eran menos filosóficas y más directas. En su mente, yo no solo debía haber cometido algún pecado, sino que además lo estaba negando. Él no entendía por qué, si era tan justo, no podía aceptar que mi sufrimiento era un castigo. Dios es justo, y si tú sufres, es porque lo mereces, me reprochó. Mis amigos me acusaban, me juzgaban, pero en lo más profundo de mi ser, sentía que no había pecado en mí que justificara este sufrimiento. Mientras tanto, mi angustia aumentaba. Ya no solo me sentía físico y emocionalmente devastado, sino que también me sentía atrapado en una red de acusaciones. Mis amigos insistían en que debía reconocer mi culpa, y aunque intentaba explicarles que no podía, sus palabras se repetían una y otra vez, como ecos que no dejaban espacio para la duda. Fue entonces cuando Eliú, un joven que había estado observando desde el margen, intervino en la conversación. A diferencia de los otros, Eliú no acusó ni juzgó, sino que trató de ofrecer una nueva perspectiva. ¿Acaso Dios no es más grande que cualquier hombre? ¿Quién puede comprender los designios de su sabiduría?, dijo. Su discurso fue un respiro en medio de la tormenta. Me habló de la justicia divina y de cómo el sufrimiento, a veces, no era un castigo, sino una forma de purificación o enseñanza. Según Eliú, el sufrimiento no siempre tenía un motivo visible para los hombres, pero Dios usaba cada momento de dolor para enseñar algo más grande, algo que no podíamos comprender con nuestra limitada visión humana. Eliú continuó hablando con una energía que me sorprendió. En su discurso, no solo defendía la soberanía de Dios, sino que mostraba el sufrimiento como un proceso de purificación. Dios no es un hombre que actúa por capricho, sino que permite el sufrimiento para la corrección de aquellos que ama, dijo. Su voz era como un rayo de luz en medio de mi oscuridad,
aunque sus palabras no ofrecían respuestas claras, sí me ofrecían algo que mis amigos no podían darme: comprensión sin juicio, y la sugerencia de que el sufrimiento tenía un propósito más allá de lo que podía ver. Después de que Eliú terminó de hablar, una calma extraña se apoderó de mí. Sentí que mis pensamientos comenzaban a reorganizarse, pero aún me faltaba una respuesta. La respuesta que mi alma anhelaba desesperadamente. Y entonces, ocurrió algo que nunca imaginé. En medio de la tormenta que parecía no cesar, escuché una voz. No era humana, no era un susurro de mis amigos ni el grito de mi esposa. Era una voz poderosa, proveniente de lo más profundo de la tormenta misma, la voz de Dios. Mi corazón se estremeció, sabiendo que la respuesta definitiva estaba por llegar. Era el momento de escuchar de Dios mismo, quien daría el verdadero significado al sufrimiento y la fe. Cuando la tormenta finalmente se calmó y el eco de la voz de Dios aún resonaba en mi mente, un silencio profundo se instaló en mi corazón. Sentía que el peso de todo el sufrimiento, las palabras de mis amigos y las preguntas que me habían atormentado durante tanto tiempo finalmente comenzaban a desvanecerse. Pero lo que vino después fue algo más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Dios no solo me respondió, sino que restauró mi vida de una manera que superaba toda comprensión humana. Tras el discurso de Dios desde la tormenta, donde me mostró su soberanía, su justicia y su infinita sabiduría, su voz dejó claro que, aunque nunca podríamos entender completamente sus razones, debíamos confiar en Él. Al final, comprendí que mi sufrimiento no había sido un castigo, ni un resultado de un pecado oculto, como mis amigos pensaban, sino que había sido una prueba de mi fe, una lección profunda sobre la humildad, el sufrimiento y la misericordia de Dios. Sin embargo, la lección más importante fue que mi dolor no había sido en vano, y que, a pesar de todo, mi fe había sido probada y perfeccionada. Dios, en su misericordia, no me dejó en el abismo de la desesperación. Al contrario, Él restauró todo lo que había perdido, pero no de la misma manera. Lo que me dio fue el doble de lo que había tenido antes. Mis bienes, mi familia, mi salud, todo me fue devuelto en abundancia. Mis ovejas, mis camellos, mi ganado, mis tierras, todo fue multiplicado. De hecho, Dios me dio el doble de lo que tenía antes de la prueba, como señal de su gracia y restauración. Pero lo más hermoso de todo fue que me permitió tener nuevos hijos, hijos que, aunque no podían reemplazar a los que había perdido, trajeron una nueva esperanza y una nueva alegría a mi vida. Mis hijas, que eran las más hermosas de la tierra, me recordaban cada día que la bondad de Dios nunca se agota, y que incluso después de la mayor de las tragedias, hay un nuevo comienzo. Mis amigos, que me habían acusado y juzgado durante tanto tiempo, fueron reprendidos por Dios por su falta de comprensión y por no haber hablado con la verdad. Dios les ordenó que ofrecieran sacrificios y que vinieran a mí para que orara por ellos. Solo cuando oré por ellos, Dios aceptó su arrepentimiento. Fue una lección para todos nosotros. La humildad es la clave para entender la verdadera justicia de Dios. Sin embargo, la restauración no solo fue material. También mi espíritu fue restaurado. Ahora entendía, con toda claridad, que mi sufrimiento no había sido en vano. Había aprendido que la fe en Dios no se mide por las bendiciones terrenales, sino por la confianza inquebrantable en su sabiduría y justicia, aun cuando no entendemos el propósito detrás de nuestras pruebas. Había aprendido la lección más dura de todas, que el dolor, aunque inexplicable, es parte de un plan divino que escapa a nuestra comprensión humana. Al final de mi vida, viví muchos años más. Mi fe no solo fue restaurada, sino que se profundizó. Cada día se convirtió en una nueva oportunidad para alabar a Dios por su fidelidad y su misericordia. Mi historia se convirtió en un testimonio de la soberanía de Dios sobre todo, del hecho de que, aunque no podamos comprender sus caminos, siempre podemos confiar en que lo que Él permite en nuestras vidas tiene un propósito eterno, mucho más grande que nosotros mismos. Mi vida fue restaurada, y mi prosperidad fue doble, pero las verdaderas riquezas que gané no fueron materiales, sino espirituales. Aprendí que Dios es justo en todo lo que hace, incluso cuando no comprendemos sus motivos. Y sobre todo, entendí que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser un medio para acercarnos más a Él, para purificar nuestra fe y enseñarnos a depender de Él de una manera más profunda. Cuando miro atrás, al tiempo en que mi vida estaba llena de sufrimiento, me doy cuenta de que cada momento de dolor fue una oportunidad para conocer a Dios de una manera más íntima y personal. No fue la restauración material lo que me transformó,
sino la lección que Dios me enseñó sobre su soberanía, su amor y su justicia. Así que, si alguna vez te enfrentas a momentos de dolor, recuerda mi historia. Aunque las pruebas pueden ser duras y el camino oscuro, la restauración de Dios es más grande que cualquier sufrimiento, y su fidelidad nunca falla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios eligió a Noé y qué lecciones se esconden en la historia del arca? Dale clic al siguiente video para adentrarte en los secretos más profundos del diluvio y entender cómo la fe puede ser la clave en tiempos de incertidumbre. Gracias por llegar hasta aquí, te invito a suscribirte y deja tu me gusta, nos encontramos en el video que aparece en pantalla.